Y en la última ocasión que estuvimos estudiando la carta de Santiago, comenzamos el capítulo 4, viendo en los 6 primeros versículos cuál era la raíz, cuál era el origen de los conflictos en el ser humano, con el objetivo de que pudiéramos identificar cuál era la raíz de esos conflictos y, por un lado, evitarla y, por otro lado, evitar ser nosotros mismos los provocadores de esos conflictos. La raíz del conflicto, si os acordáis, se encontraba en el corazón. Decíamos que el corazón del problema estaba en el problema del corazón, en nuestro interior, en nuestras inclinaciones, en nuestras pasiones pecaminosas. Y si el problema estaba dentro de nosotros, la solución estaba fuera de nosotros. La solución estaba en la gracia de Dios, la cual nos capacita para poder obedecerle, para seguir madurando en nuestra vida de santidad práctica día a día. Y si hacemos memoria, en esos primeros 6 versículos no había ningún imperativo, no había ningún mandato, sino que lo que nos mostraba Santiago era como una radiografía en la que podíamos ver dónde estaba ubicada esa raíz de los conflictos, ese pecado el cual solo Dios podía extirpar de nuestros corazones cuando nos salva por gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y este versículo 6 terminábamos con una terrible advertencia y con una sublime promesa. Por un lado, la advertencia de que Dios resiste, se opone a los soberbios, y por otro lado, la gloriosa promesa de que Dios da gracia a los humildes. Dios da a los humildes la gracia suficiente para poder obedecer a Dios, y esa obediencia se demuestra en que los creyentes nos sujetamos, nos sometemos voluntariamente a nuestro Dios. Y ahora en los versículos 7 al 10, que son los que vamos a ver en esta tarde, Santiago nos va a dar una serie de mandatos cuyo cumplimiento deriva precisamente de ese sometimiento, de esa sujeción voluntaria a nuestro Dios. Así que si me acompañáis, Santiago capítulo 4, vamos a ver los versículos 7 al 10, y leo la versión de las Américas por si hay alguna diferencia. Y dice Santiago, movido por el Espíritu Santo, Santiago capítulo 4, versículo 7: Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10: Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. En este texto Santiago nos va a mostrar, mediante una serie de imperativos, mediante una serie de mandatos, nos va a mostrar 6 características de un cristiano genuino. 6 características de un auténtico cristiano. La santificación progresiva de los creyentes implica obediencia a Dios, implica fidelidad a Dios, buscar la voluntad de Dios en todo momento. Y como hemos leído en el versículo 6, Dios nos da mayor gracia para que podamos obedecer todos sus mandatos, para que nos podamos sujetar a su voluntad. Y aquí Santiago nos muestra 6 características de un cristiano genuino. En primer lugar, el auténtico creyente, el cristiano genuino, se somete a Dios. Este es el mandato principal del cual van a derivar la serie de imperativos que vienen después. Sométete a Dios, dice el versículo 7. Pero el versículo comienza diciendo, por tanto, someteos. Someteos pues, dice la Reina Valera. Y por tanto, pues lo que está haciendo es conectar lo que va a decir a continuación con lo que acaba de decir inmediatamente y que ya hemos comentado en la introducción. El soberbio, lejos de encontrar la gracia de Dios, va a darse de bruces con la resistencia, con la oposición de Dios. Pero por el contrario, el humilde, aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual, aquel que reconoce que no tiene absolutamente nada que ofrecer a Dios salvo su pecado, aquel que reconoce que es merecedor justamente del castigo de Dios por la eternidad en el infierno, cuando acude humildemente a Dios por fe, arrepentido de sus pecados, reconociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, recibe mayor gracia. Y esa gracia le da la capacidad de poder sujetarse, someterse voluntariamente a su nuevo amo. El creyente genuino se somete a Dios.
Y ya hemos visto en muchas ocasiones el significado de este verbo sujetarse, de este verbo someterse, y significa colocarse debajo de la autoridad de algo o debajo de la autoridad de alguien. Era un vocabulario que se usaba normalmente en el ámbito militar para hacer referencia a aquel soldado que se colocaba bajo la autoridad de un mando superior. En nuestro caso, los cristianos nos colocamos bajo el señorío de Dios, el cual es la autoridad suprema sobre todo y sobre todo. Ahora bien, aunque Dios es por derecho el soberano de todo, aunque cuando Dios nos libera de la esclavitud del pecado nos lleva a ser esclavos de la obediencia, hay un cambio de esclavitud en nuestra salvación, Dios no nos somete a su voluntad por la fuerza, sino que los creyentes, al ser conscientes de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la justificación de Dios, del amor de Dios, nos sometemos gozosamente, voluntariamente, bajo su autoridad. ¿Y cuál es la única forma en la que podemos sujetarnos, en la que podemos someternos a Dios? Sometiéndonos a su palabra. Dejar que la palabra de Dios guíe absolutamente cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios ha de ser nuestra única norma suprema de fe y conducta, nuestra única autoridad. De manera que cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, si nos encontramos con algún texto que nos desorienta, que nos desconcierta, que no entendemos bien, que provoca una lucha en nuestro interior, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con la sociedad, con la presión de la sociedad, damos gracias a Dios por su palabra y nos sujetamos a ella. 6 características de un cristiano genuino. En primer lugar, el cristiano genuino se sujeta, se somete a la autoridad de Dios. Y en segundo lugar, nos dice Santiago que el cristiano resiste al diablo. Mandato en el versículo 7 dice: resistid pues al diablo. Cuando el creyente toma la decisión de someterse a Dios, tener por seguro de que el diablo no se va a estar quieto. El diablo te va a poner en su punto de mira. El diablo es real. Hay que hablar del diablo para que seamos conscientes no solo de su existencia, sino también de sus maquinaciones, de sus ardides, y así veamos cuál es su forma de proceder para poder estar alerta y defendernos. No se trata de ver demonios por todas partes, no se trata de ver demonios en una enfermedad, en una dificultad, en una tribulación, todo es culpa del diablo, no. Tampoco se trata, como hacen algunas iglesias, de atar al diablo, de maldecir al diablo, de reprender al diablo. La Biblia no nos enseña que los creyentes tenemos que hacer esto. Recordad cuando estudiamos Judas en el versículo 9, que estaba el arcángel Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, y se nos dice en este versículo 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni siquiera el propio arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra el diablo, sino que lo dejó en las manos del Señor. Pero los creyentes tampoco podemos pasar al otro lado del péndulo e ignorar la existencia del diablo. El diablo es muy real, por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra poderes del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una guerra real contra el diablo. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice Pablo que no ignoramos sus ardides. No podemos ignorar al diablo, no podemos ignorar sus maquinaciones, no podemos ignorar su modus operandi. Y esto solo podemos hacerlo por medio de conocer lo que la palabra dice del diablo. Solo tenemos que abrir la Biblia, empezar a leerla, y llegamos a Génesis y vemos cómo el diablo ya llega y engaña a Eva. En Mateo 4 vemos cómo el diablo trata de tentar de continuo a Jesús en el desierto. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, vemos cómo el maligno arrebata del corazón la semilla, del corazón del incrédulo la semilla, para que no la crea. En este mismo capítulo 13 de Mateo, vemos cómo se nos advierte: cuidado, porque el diablo siembra cizaña junto al trigo.
¿Para qué? Para introducir falsos creyentes en la Iglesia con el objetivo de que la Iglesia se desvíe de la verdad. Así que el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, versículo 8, que estemos alerta. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hemos de estar alerta para, como dice Efesios 4:27, no demos oportunidad al diablo. El diablo es muy real. El diablo es el mejor influencer que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra. De hecho, el mundo entero está bajo su influencia. Pero aunque el diablo es poderoso, Dios es infinitamente más poderoso que el diablo. Y nos da el poder, nos da los recursos para poder cumplir con lo que Dios manda y poder resistir al diablo. La palabra resistir también se usaba en el ámbito militar, la hemos visto también hace poco, y significa oponerse, hacer oposición en contra de. Ya lo hemos visto en el versículo 6, Dios resiste al soberbio, se opone al soberbio. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Yendo al mandato inmediatamente anterior. Sométete a Dios, sométete a su palabra. Ya hemos mencionado que Jesús fue tentado de continuo en el desierto. ¿Cómo venció al diablo? ¿Cómo resistió al diablo? Escrito está. Resistió porque la palabra de Dios moraba en su corazón, no en abundancia, sino en perfección. ¿Y qué pasó cuando Jesús resistió al diablo? Dice Mateo 4:11 que entonces el diablo le dejó. ¿Qué nos promete Santiago en este versículo 7? Resistid al diablo y huirá de vosotros. La promesa es segura. Cuando resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. El diablo no puede obligarte a pecar. El diablo no puede hacernos actuar en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos nosotros los que podemos caer de nuestras propias pasiones en el pecado, pero el diablo no nos puede obligar y torcer el brazo en contra de nuestra voluntad para que caigamos en el pecado. Por eso, no juegues con el pecado. No juegues con fuego, porque el que juega con fuego termina quemándose. Sométete a Dios. Sé lleno del Espíritu, sométete a su palabra, estudia en profundidad la palabra de Dios y así podrás ver con mayor claridad cuando el diablo trate de engañarte con esas medias verdades y podrás resistirlo en el poder del Espíritu y ten por seguro que Dios te promete que el diablo huirá de ti. Una tercera característica del cristiano genuino, hemos visto que se somete a Dios, que resiste al diablo. Y en tercer lugar, el cristiano genuino se acerca a Dios. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el salmista en el Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. ¿Cómo es que se me manda a acercarme a Dios si Dios está en todas partes? Y Santiago no está hablando de un acercamiento físico, de distancia física, sino que está hablando desde el punto de vista de la comunión espiritual entre Dios y la persona. Nosotros nos acercamos a Dios o nos alejamos a Dios en función de si obedecemos a Dios o le desobedecemos. El Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos que se acercaron a contender contra Él, Mateo 15:8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La rebeldía del pueblo había hecho que el pueblo se alejase de Dios. El mandato de acercarse a Dios no es que tengas una experiencia mística, no es llegar a algún tipo de éxtasis espiritual en cercanía con Dios, sino que simple y llanamente obedece la palabra, obedece a Dios. Es por eso que Oseas, en el capítulo 12, versículo 6, exhorta al pueblo diciéndole, y tú, vuélvete a Dios,
Practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Vuélvete a Él. Practica misericordia, practica justicia, obedece su palabra. Y hay una promesa, si obedeces este imperativo, y Él se acercará a ti. Dios restaurará su relación contigo, no importa lo mucho o lo poco que tú te hayas alejado de Él. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no eres salvo, Él te promete que todo el que a Él viene no le echará fuera. Así que es momento de venir a Cristo arrepentido, venir a Cristo por fe, acercarte a Él, reconocerle como tu Señor, como tu Salvador, y Él restaurará la situación de enemistad que hay entre tú y el Padre, y te acercarás a Él y Dios se acercará a ti. Pero los creyentes, aunque sabemos que no podemos perder la salvación de ninguna manera, sí podemos contristar al Espíritu, sí podemos entristecer el Espíritu, sí podemos enfriar la relación íntima de comunión que tenemos con nuestro Padre. Así que acerquémonos a Él, sometiéndonos a Él, y Él se acercará a nosotros. Dios no te va a guardar rencor. Dios no te va a echar en cara lo mucho que te has alejado de Él. Dios no te va a decir, bueno, a buenas horas, mangas verdes. Sino que Dios te promete, acércate y yo me acercaré a ti. Dice el Salmo 145, versículo 18, que el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Y no podemos olvidar que solo podemos acercarnos a Dios gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, en base a esto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Solo podemos acercarnos a Dios a través de la justicia perfecta de Cristo, que es imputada en nosotros. Una cuarta característica de un cristiano genuino es que el cristiano genuino busca la pureza. Versículo 8. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. David dice algo parecido en el Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Santiago nos está mandando en este versículo a ser puros tanto externamente, lavando nuestras manos, como internamente purificando nuestro corazón. Y este lenguaje era un lenguaje conocido para la audiencia a la que hablaba Santiago. El lavarse las manos era un lenguaje que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en los ritos ceremoniales, que tenían que ver con acercarse a la presencia del Señor. Leemos en Éxodo capítulo 30, versículos 18 al 21, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y su hijo. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar una ofrenda encendida al Señor. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Éxodo 30, 18 al 21. Trasladándolo a nuestros días, no es que tengamos que lavarnos físicamente nuestras manos antes de entrar a la presencia de Dios, sino que tenemos que acudir sin pecado, porque Dios no tolera el pecado en su presencia, por lo cual solo a través de Cristo podemos acercarnos a la presencia de Dios con las manos limpias. Solo despojándonos de nuestro pecado podemos tener comunión íntima con Dios. Hemos de obedecer las palabras de Isaías, capítulo 1, versículo 16, lavaos
limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mi ojo, cesad de hacer el mal. Dice el salmista en el Salmo 26, versículo 6, lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Este lavamiento de manos es una exhortación a abandonar el pecado, a abandonar nuestras malas obras que hacemos en nuestra vida. Y sigue diciendo el texto, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuevamente un mandato a ser puros. Vosotros de doble ánimo. Santiago ya ha utilizado estas palabras en el capítulo 1, versículo 8, para hablar de aquellos cuya fe vacila, aquellos de doble ánimo. En el versículo 4 de este capítulo 4 nos ha dicho, no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Por tanto, tenemos que decidir bando y alistarnos bajo el mandato de nuestro Señor Dios. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora está haciendo referencia no a las obras externas, sino a la disposición interna de nuestro corazón. Tanto las manos como el corazón, tanto nuestras acciones internas como nuestras acciones externas, en definitiva, todo nuestro ser tiene que ser puro, tiene que someterse a Dios. Una quinta característica es que el cristiano genuino se arrepiente de su pecado. El cristiano genuino se arrepiente de su pecado. Versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. De primera, este texto, este versículo puede resultar un poco chocante, sobre todo cuando traemos a nuestra memoria exhortaciones como las del apóstol Pablo en Filipenses 4:4, que nos dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez os digo, pues si no ha quedado claro, regocijaos. O Primera de Tesalonicenses 5:16, que podríamos o deberíamos citar todos de memoria, sobre todo después de que nuestro hermano Adolfo nos lo hizo aprender no hace mucho tiempo. Estad siempre gozosos, siempre gozosos. Pero la risa de la que está hablando aquí Santiago no tiene que ver con el gozo que experimenta el creyente cuando por la gracia sublime que hemos recibido de parte de Dios, meditamos en la obra redentora del Señor Jesucristo. No habla de ese gozo, no tiene que ver esa risa con ese gozo. En el Antiguo Testamento y también en la literatura judía de aquella época, la risa era asociada con el necio, con aquella persona que no tiene temor de Dios, con aquella persona que vive cómodamente en el pecado. Dice Proverbios 10:23, como diversiones para el necio el hacer maldad. Eclesiastés 7:6 dice que porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. El Señor Jesús le dijo a los ricos, ay de vosotros ahora que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lucas 6:25. De manera que cuando leemos afligíos, lamentar y llorar, que vuestra risa se torne en llanto, que vuestro gozo se torne en tristeza, está haciendo referencia al dolor, a la pena, a la angustia que tiene que producirse en nosotros al darnos cuenta de nuestra naturaleza pecadora sin Cristo. Es la reacción también que tenemos que tener como hijos de Dios, los que ya somos salvos, ante la realidad del pecado. El verbo afligir significa angustiarse, significa sentirse miserable. Esta aflicción es una actitud interior. Es parecida a la reacción que tiene el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 7:24, miserable de mí. Ese sentirse miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por su parte, cuando dice lamentar, llorar, está haciendo referencia a la expresión externa de esa aflicción interna. Porque el pecado es algo serio. El pecado no es algo que da risa. Y si te da risa, demuestra que eres un necio. Que eres una necia. Y que necesitas madurar espiritualmente. Así que mientras más maduremos, menos pecaremos.
Y mientras más maduremos, más intenso será el dolor, la angustia, la miseria que nos haga sentir el pecado cuando caemos en dicho pecado, porque somos más conscientes de lo grave que es el pecado ante los ojos de Dios. Y la última característica que Santiago nos muestra del cristiano genuino, y cierra el círculo, es que el cristiano genuino se humilla ante Dios. Versículo 10, humillaos en la presencia de Dios. Este versículo nos recuerda las palabras que dijo el Señor Jesús en las parábolas del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18. La actitud del publicano era golpearse el pecho, reconocer su pecaminosidad, rogarle a Dios: Dios mío, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás? Lucas 18:14, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, será enaltecido. Santiago cierra esta serie de mandatos, de imperativos, con un mandato lógico. Vamos a ver, si en el versículo 6 nos ha dicho que Dios da gracia a los humildes, está claro que para que podamos disfrutar de esa gracia tenemos que humillarnos en su presencia. Tenemos que ser humildes. Humillar significa hacerse bajo, significa empequeñecer. Y no hay otra reacción posible cuando estamos ante la presencia del Señor, del Todopoderoso, del Santo, 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 que caer humillado delante de Él frente a tal majestad. Cuanto más conocemos a Dios al profundizar en su palabra, más grande es Él para nosotros y más pequeñito nos hacemos nosotros delante de Él. Pero para ello tenemos que conocer a Dios. Es cierto que Dios es nuestro Padre amado. Es cierto que podemos acudir confiadamente ante su presencia. Pero esta relación de intimidad amorosa tan preciosa no puede convertirse en una relación de colegueo. No podemos olvidar que Dios es Dios, que Dios es nuestro amo, que Dios es el Señor de todo. Y tenemos que humillarnos ante su presencia. Tenemos que acudir con temor reverente, con temblor. Y cuando estemos en la presencia de Dios tenemos que reaccionar como reaccionó Isaías ante su presencia cuando dijo en el capítulo 6, versículo 5, ¡ay de mí! ¡Ay de mí porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Dice, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Ese es nuestro Dios, el Señor de los ejércitos. En cuanto el orgullo empieza a asomar sus narices en nuestro corazón, queriendo suplantar a la humildad, pensemos en la grandeza de nuestro maravilloso Dios y traigamos a la mente las palabras del salmista en el Salmo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo cuides? No somos nada. Y cuando nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos nuestra pequeñez, nuestra necesidad desesperada de Dios, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, la Biblia nos da otra promesa preciosa. Nos humillamos y Él nos exaltará. Dice Mateo 23:12 que cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado, ya lo hemos visto. Primera de Pedro 5:6 nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. A su debido tiempo es importante. Porque ¿qué significa que Dios nos va a exaltar? Porque el verbo exaltar significa poner en alto. Y esta expresión se usaba cuando un rey llamaba a alguien ante su presencia y ese súbdito acudía con la cabeza agachada, con el cuerpo postrado, como señal de reverencia, de respeto, de inferioridad ante el rey. Y el rey le daba permiso para estar en su presencia y le alzaba el rostro. Que Dios nos exalte no significa que Dios nos va a poner por encima de los demás en este mundo. Dice en 1 de Pedro 5:6 hemos leído: Él nos exaltará a su debido tiempo. No significa que Dios nos va a dar un estatus de superioridad sobre los demás. No significa que Dios nos va a dar tal prosperidad material
que ya vamos a ser superiores, vamos a estar puestos en alto. No significa para nada esto. Esta exaltación se refiere, por un lado, a la restauración de la relación que rompimos con Dios debido a nuestro pecado. Y que Dios, que daba Dios gracia, derrama esa gracia sobre nosotros para devolvernos a nuestra posición de amistad con Él en esta vida. Es la exaltación que recibió el publicano que hemos leído en Lucas 18, 14. Pero por otro lado también esta exaltación a su debido tiempo llegará también cuando estemos por la eternidad en su presencia. ¿Qué mayor exaltación? No de las calles de oro, no de el que no haya enfermedad, que no haya dolor, que es una preciosa promesa y bendición, sino de disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Hemos visto 6 características de un creyente, de un cristiano genuino. El cristiano genuino se somete a Dios, resiste al diablo, se acerca a Dios, busca la pureza, se arrepiente de su pecado y se humilla ante Dios. ¿Cómo no vamos a someternos a Dios? A un Dios tan grande, el cual, sin nosotros merecer absolutamente nada más que la condenación en el infierno por la eternidad, nos ha salvado de esa condenación al alto precio de la sangre preciosa de su Hijo amado. ¿Cómo no vamos a sujetarnos voluntariamente a Dios, el cual nos ha derramado sobre nosotros un amor que excede a todo conocimiento? Nuestro sometimiento, nuestra sujeción tiene que surgir de manera natural, como el respirar, en unas vidas regeneradas por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como dice Gálatas 2:20. Cristo es nuestro motor para vivir una vida de obediencia voluntaria a Dios, y Cristo es al mismo tiempo el ejemplo supremo para poder vivir esa vida de obediencia al Padre. Cristo cumplió perfectamente con todos los imperativos que ha dicho Santiago, menos con el de arrepentirse, porque Él no tuvo que arrepentirse de nada, ya que Él no pecó. Ahora somos nosotros los que tenemos que evaluar nuestra vida, minuto a minuto, diariamente, someternos a Dios resistiendo al diablo, acercándonos a Dios cada día, a su presencia, siendo puros, arrepintiéndonos de nuestros pecados cuando caemos, que nos duela cuando caemos, cuando fallamos, y que seamos humildes, reconociendo la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Y hagamos todo eso bajo el amparo de la gracia de Dios, dependiendo del poder de Dios que nos da por medio de su Espíritu Santo, sujetándonos a su palabra, y que lo hagamos todo para su gloria. A Él sea la gloria.